Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are at the beginning for a new week. Remember, we are in Monday. And for this week, we're going to talking about one new value. In this case, here we got to Matthew 5:42. And the value is going to be a verb and is give. The verb is give and it's going to be our value for this week. Okay, remember, Matthew 5:42 is part of the Sermon on the Mount. And we are continue reading verse by verse that topic or subtopic in Matthew 5, love your enemies. In this case, here we get to Matthew 5:42, and the Lord said to us, give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. One more time, Matthew 5:42. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. This is according to the New International Version. And the value, one more time, is going to be to give. To give. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando esta semana con un nuevo versículo. En este caso, vamos a ir a Mateo 5:42. En español nos dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es lo que plantea la Reina Valera 1960. En el caso de la versión en inglés, que es la New International Version, nos dice, give to the one who asks you. Sería, dale a aquel que te lo pide o te lo pregunta. And do not turn away from the one who wants to borrow you. Y no te des la vuelta. Turn away es una frase verbal que es como darle la espalda a alguien o irse y irse lejos de alguien, darle la espalda a alguien que quiere, dice, prestar algo de ti. Bueno, no se nos olvide que el contexto que tenemos de este versículo es el amor hacia los enemigos, so love your enemies. Y hemos venido de 3 comparativas en donde Jesús nos decía cómo se debe de amar al enemigo, no porque nosotros lo querramos como enemigos, sino porque algunas personas nos pueden considerar en algún momento sus enemigos. Entonces, ahora vamos al hecho de que pensando siempre en esa persona que posiblemente nos hizo darle la otra mejilla, posiblemente es una persona que nos pidió aparte de nuestra túnica la capa, posiblemente es, digamos, esa persona que nos trató mal en alguna ocasión, pero nosotros le hemos perdonado. Pensando en esa persona, Jesús nos dice que si nos pide, debemos de darle. Que si nos quiere prestar algo, debemos prestarle y no rehusárselo. Eso es parte de love your enemies o de amar a los enemigos. Bueno, como es un verbo, vamos a irlo a ver a dictionary.com y en vistas de que hemos estado estudiando los sonidos de vocales, vamos a examinar cómo es este verbo en cuanto a su pronunciación fonética. Bueno, en primer lugar es un verbo monosílabo compuesto por 4 letras. La G, la I, la B y la I. Ahora, es de estas palabras que no siguen la regla de la Magic E. Hemos dicho que la Magic E al final de las palabras, si hay una consonante delante y aquí hay otra vocal, le traduce el sonido largo a esa vocal. Pero para esta terminación no se cumple esa regla. Hay que tener cuidado con esa terminación de IVE. De hecho, no es la única que tiene esta restricción, pero en este caso, esta palabra, nótese que esta no va a sonar a I, sino que suena con una short I, una I corta. Y la E, pues sí, no tiene sonido, pero no es Magic E, no es Magic E. Si recordamos, hemos estado estudiando palabras que llevan este sonido I largo, como el caso de eyes, ahí sí aplicaba esa situación, pero para esta no. Y es por la terminación. En general, cuando veamos la terminación en una palabra de la I
la V y la E, es decir, I-B-E, la terminación suena a una short I o una I corta y una V. De manera que esto se pronuncia como give, give, give. Ahora, este verbo es curioso porque al pasar a otras formas verbales, su sonido cambia. Por ejemplo, cuando se va al pasado, que este es el pasado del verbo dar en inglés, el verbo give, su pasado se pronuncia diferente porque miren, aquí sí cambia el sonido y se pronuncia como gave, gave. Ok, perdonen. Entonces, aquí sí cambia, miren, al sonido A, gave. Aquí sí se cumple la malla I, pero es porque cambia la vocal. Ahora, cuando se usa el pasado participio, aquí mantiene el sonido give, miren, mantiene el sonido give, pero se agrega una N a la E. Y entonces la E, miren, se convierte en un schwa. Y lo vamos a pronunciar como given, given. Y tenemos la terminación para el presente participio como given, en donde se mantiene el sonido I. Una I corta, give, give, give. Bueno, ahí estaríamos entonces con lo que vendría siendo esta palabra, que es con la que vamos a arrancar el versículo de esta semana. Ok, let's go to the Google exercise. Vamos a trabajar nuevamente con el material de los sonidos vocales. Hoy vamos a ir a un sonido de los cortos. Es un sonido short y es un sonido que tiene varias reglas que vamos a ir tratando de apuntar para repasar. Ok, here we go. Well, at first, de primero debemos recordar que este sería un sonido corto, es un sonido short. Es normalmente la short U, se le dice la U corta a este sonido, aunque no es exclusiva de que siempre salga en la U o en la vocal U. Eso sí debemos tener cuidado, no es exclusivo de eso. Entonces tenemos acá lo que vendría siendo el primero, o la primera regla, ¿verdad? Que es que el sonido, recuerden que este es el sonido AU, es el sonido del circunflejo, AU. Quiero ver si lo puedo sacar acá. Vale. Es el sonido AU. Entonces, este sonido AU, vamos a ponerle acá. El sonido AU aparece en las palabras o sílabas donde la U, vamos a poner acá, está en medio de dos consonantes. Esa sería como la regla general. Que el sonido AU aparece cuando hay una palabra, por lo general monosílaba o una sílaba, que tiene una vocal U entre dos consonantes. Y ahí tenemos, por ejemplo, para decir el bus, por eso en inglés decimos bus, bus, to get the bus, bus. No es como la U del español, es bus. Para decir un insecto o un bicho, eso en inglés se dice bug, bug. No es bug, es bug. It's a bug. Es un bug. De hecho, por ejemplo, si nos ponemos a ver algunas palabras compuestas, las mariquitas, de ahí viene lo de ladybug, ladybug, que son las que nosotros llamamos las mariquitas. Hoy se ha puesto más de moda por esta serie de Miraculous, ¿verdad? De hablar, los niños andan hablando de ladybug, pero no es ladybug, es ladybug, bug. En programación se usa también el término bug
para decir de que algún software, pues, tuvo algún problema de diseño, algo que no se consideró y que después representó errores a los usuarios. Para una taza también cumple con la primera regla. Decimos una cup. A cup of tea, a cup of coffee. It's a cup. No decimos cup, es cup. It's a cup. Para decir un pato, también aparece el sonido ow. Es duck. It's a duck. No es duck, no es con u, es it's a duck. It's a duck. Y luego las siguientes, ojo, vamos a agregarlas como una regla especial. Y se parece a la regla del give, porque es una terminación. Vamos a poner acá el sonido ow aparece en la terminación, acá, en la terminación OVE. Es decir, las palabras que terminan en OVE, podríamos pensar, ah, ahí hay una I, vea, porque termina en E y luego está una consonante y luego está la vocal O y podríamos pensar que ahí vamos a gesticular con un sonido largo, pero no ese es el caso. Podríamos pensar que se va a hacer como un sonido como O, que es el sonido largo para la vocal O, pero no. Ahí se utiliza el sonido AO. Entonces vamos a pronunciar eso como dab, para decir esa es la paloma blanca, es específicamente la paloma blanca, porque existe otro vocablo para decirle a la paloma en inglés. Pero esa es la paloma de la paz, la que es de color blanco. Esa se le suele llamar una dab, dab. En este caso, el sonido es out, dab, dab. Es igual que el jabón, ¿verdad? El jabón dab. De hecho, si usted le presta atención a la marca tiene este mismo nombre, es el jabón dab. Y el símbolo de ellos son unas alitas, son las alas de la paloma blanca, puesto que ese jabón es tan blanco como una paloma, como una dab. De ahí viene la idea. Aparece también en un guante. Vamos a pronunciarlo como glove, glove, con el L, glove, dab, glove. Terminación O-V-E, o si lo pronunciamos en inglés, O-V-E. Y repito, es parecida a la terminación donde aparecía la I, la B y la I, como en give. Estas terminaciones con V, o de palabras que terminan con V, y después de la V está una E, nótese que no se ciñen a la regla de la Magic E. La Magic E no funciona en estas palabras. Trabajan con otro sistema, otra regla, que es la que estamos mencionando ahorita. Bien, en el número 3 vamos a ponerle el sonido out. Recuerden que este sonido aparece en palabras como up también, que puede ser al principio. Vamos a ponerle el sonido out. Aparece en algunas palabras con doble O. No en todas, son algunas. Aquí hay un ejemplo de palabras con doble O que el sonido es out. Con las palabras con doble O hay que tener mucho cuidado, be careful, porque la doble O suena diferente en varias palabras. No hay regla que me digan dónde suena de una manera o de otra. Simplemente debo de aprenderme, escuchar las palabras y aprendérmelas con ese sonido. Por ejemplo, decimos blood, blood, para la sangre. It's a blood, out, blood, it's the blood. No es como decir blood, porque si usted hace es otro sonido. Ese es blood, it's blood. Para la sangre, blood. Para una inundación, también se utiliza
y lo vamos a pronunciar no como flood, porque si le hace no, tampoco como flood, no es tampoco ese el sonido es flood, flood, con L, L. Recordemos que este sonido nos trata de indicar, ¿verdad? El símbolo, el circunflejo que está acá, la idea del circunflejo es, mire, esto es como una A, pero no es una A. Para que si le ponemos aquí pareciera una A, ¿ve? Si la completamos así pareciera una A. Es como una A, pero termina siendo una U. L, L, blood, 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 glob, dub, duck, das, back, cup, L, L. Bien. Luego vamos a ponerla acá. Vamos a poner una cuarta regla en donde vamos a decir el sonido L aparece y vamos a decir en algunas palabras con la vocal O. Ahora, esta regla con la vocal O la podríamos resumir, por ejemplo, en las palabras que llevan una HO, una combinación HO, una combinación de la O, ON y algunas con OM. O sea, podemos encontrarlas con ON y OM. Aquí solo está las de la ON prácticamente. Entonces, tenemos acá para decir miel, no es jo, no es como jo, sino es honey, 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 para decir miel, honey. De hecho, esta no solo se utiliza para referirse al producto en sí, sino que se usa como un vocablo para un ser muy querido. Quizás hemos escuchado a veces decir entre enamorados, ¿verdad? O el esposo a la esposa, el novio a la novia, le dicen my darling. Es una forma de decir mi querida, my darling. Pero también se puede usar esta de my honey. Es como decir my sugar o my peach. Es una forma de decirle a la persona que es muy dulce, que es dulce como la miel. My honey, de mi dulzura. Normalmente se utiliza con un ser amado. You are my honey. Tú eres mi mielita, mi dulzura. Le encontramos en monkey. Monkey. No es monkey. Nada de andar diciendo monkey. Es monkey. Monkey. It's a monkey. Para decir un mono. Monkey. Out. Nuevamente. Aquí no está, pero también es importante, ¿verdad? Porque esa no se nos olvida. Aparece en la palabra money, de dinero. Money. My money. I need money, 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 money. Dinero. También comienza con M-O-N. Lleva la O-N. Se utiliza también en la palabra son para decir un hijo. El hijo, el niño, ¿verdad? El varoncito se dice son. Son. He's my son. Es mi hijo. My son. Son of my. Hijo mío. Son. Son. No es son con letra O, es son con L. Se usa también la ON, ¿verdad? Viene apareciéndonos acá en el vocablo para decir la lengua. Punch, punch, punch. No es tongue, no es así, es punch, punch. Es decir, la lengua. Y ahora vamos a agregar una quinta acá y vamos a poner que aparece en algunas palabras con el diptongo o U. O sea, no es en todas. Entonces, recuerden que cuando ponemos estas reglas de que aparecen algunas palabras, es que no todas van a llevar ese sonido. Algunas sí y otras no. Las que están de ejemplo acá son pues precisamente para gesticularlas con el AU. Que llama couple, una pareja, no es couple, es couple, couple, con AU, couple. Y para decir el bigote es mustache, mustache. No es mustache,
De hecho, de aquí viene ese anglicismo, ¿verdad? Que se le dice el mostacho, se le dice. Y de hecho, no es ni siquiera, bueno, sí es un anglicismo, pero realmente esta palabra viene más del francés. O sea, el inglés la retomó del francés. Y de ahí es que quizás nos llega más esa derivación de mostacho para referirse al bigote. Pero viene con esa línea, ¿verdad? Es más de la línea francesa, quizás el origen de esta palabra, pero en inglés es con mustache. Mustache. It's a mustache, a big mustache. Eso sería el bigote. Well, entonces estas serían las reglitas relacionadas a la short U. Esta vocal U del inglés, cabe destacar que es la que nos puede confundir un poco, porque normalmente la vamos a asociar o nuestro cerebro espera verla así como está acá, como una U. Pero vean que el sonido aparece acá en palabras donde hay O, donde hay doble O y nuevamente palabras donde hay O. Bueno, hasta aquí vamos a estar con estas laminitas de donde íbamos a ir comentando las reglas. Ahora vamos a ir a una parte más. En este otro bloque vienen, por lo general, sonidos cortos. Estos son sonidos cortos. Vamos a ver acá. Bueno, estos son los sonidos cortos para el I, para el sonido I. Todas estas palabras tienen en común tener el sonido I entre sus saberes. El I, vamos a anotar acá, la regla general nos ha enseñado que el sonido I, en primer lugar, o digamos para estas que tienen el 1, el 2, el 3 y el 4, o sea, para estas cuatro, las primeras cuatro que tenemos acá, vamos a poner acá, este es un sonido short, es el sonido corto para la vocal A o A del inglés. Este sonido corto, vamos a decir, aparece. Recuerden que es el I, lo voy a dejar así, pero debe ser más juntito. El sonido I aparece en palabras monosílabas donde la A está en medio de dos consonantes. Entonces, esa es la regla que cumplen estas que están acá. Ahí aparece la A con la T, aparece la A con la N, la A con la M y la A con la P. Podría pensarse, podríamos creer que, entonces cuando terminan con esas es el AE. No, la regla general nos dice que debe de haber dos consonantes y between, en medio, estar la A. Entonces aquí se hace como I. De ahí tenemos bat, cat, hat, pat, mat, pat, rat, sat. Esas palabras lo que tienen en común es que utilizan el AE y terminan en letra T. Entonces todas son muy parecidas. Se gesticulan casi de la misma manera, solo se cambia el sonido consonante al principio. Se gesticulan con el AE y la T. AET, AET, algo así. AET, con la A y la T. At, at. ¿Qué sucede? Si yo le hago A y T, los digo separados. Pero recordemos que el I adopta más o se escucha más de acuerdo a la consonante que le acompaña. Entonces, cuando le acompaña la T, at, suena más la A que la E, porque la T es una consonante que la gesticulamos cerrada. La gesticulación de la consonante T es t, t, se cierra la boca. Entonces, cuando venimos del AE, ya la E ya estamos cerrando y ahí debemos de sacar la T. Entonces suena más a at, pero hay que hacer la gesticulación porque no es como decir at en el español, porque esto es at y sacamos la T de una sola vez, solo la A y la T. Es at, at, at. Regresamos y sacamos la T. Entonces, bat, cat, hat, bat,
mat, pat, rat, zat. Se escuchan diferente. No es igual que hacerlo en español, porque si usted hace esas cosas en español, entonces la palabra para un murciélago va a sonar como bat. Por eso decimos, ahí viene Batman, decimos. Ah, pero es que eso debería ser Batman, Batman. Es muy diferente la forma en la que se pronuncia en inglés ese personaje al español. O el gato. Vean, nosotros diríamos un cat. Es el cat. Solo estamos haciendo la A y no hacemos la E del sonido. Por eso es que en el inglés se escucha cat. It's a cat. Para un sombrero es la misma situación. No es hat. Simplemente es hat. Hat. Se tiene que oír ese que es la parte donde se gesticula primero la A y luego la E. Bat, para decir gordo. Bat, mat, pat, rat, zat. Bueno, esas llevan esa forma. Ahora, luego en el number 2, el bloque número 2, tenemos cuando termina la A con la N. Esa pueden haber palabras, ¿verdad? Que no necesariamente lleven las dos consonantes en medio, que es la regla general que hemos puesto ahí. Hay algunas palabras que comienzan con la vocal A y allí se ejecuta este sonido, la short A. Entonces, vamos a ponerla acá, ¿verdad? Como aparece el sonido AE, vamos a poner acá. Aparece en algunas palabras que inician con la A. No todas. En algunas ya hemos visto que lo que se hace es un schwa. Pero en estas, por ejemplo, ahí hay un par de palabras que comienzan con A y que llevan el sonido A. Bueno, tenemos N. Miren, N. Can. Pan. Van. Man. Run. Van. Dan. Que de hecho es un nombre propio, por eso está en mayúscula. Tenemos palabras con la M también. Am. Am. No es am, es am. Am, porque regresamos. Ham, ram, jam, pam, zam. Esos últimos dos son nombres propios, ¿verdad? Por eso están con la capital letter. Bueno, aquí quizás el que más vamos a destacar es este, que hemos explicado que es se utiliza para el yo soy, ¿verdad? Se le agrega el I am, I am. Nótese que en estas, la que suena más es la E. Am, hem, rem, yem, pem, zam. En estos se escucha un poco más la E, un poco más fuerte, como el componente del I. Y terminaríamos con estas en donde va la letra P. Aquí tenemos ejemplos como gap, lap, map, gap, nap, rap, tap y clap. ¿Qué tienen en común todas estas de acá? Bueno, que o la A está en medio de las consonantes o es la inicial o es con la que se comienza. Entonces, acá lo más importante es recordar que el sonido es AE, 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 el que debemos de gesticular. Vamos a repetirlas nuevamente. Bat, cat, hat, bat, mat, pat, rat, zat. Vamos con estas. And, can, pen, ben, man, run, ben, dan. Am, hem, rem, gem, pem, zem. Gap, lap, map, gap, nap, rap, tap, and clap. Bueno, aquí hay varias palabras comunes, pero posiblemente hay algunas que nos confundan, ¿verdad? O que requiera quizás reconocerlas, pero hay otras que serán muy fáciles porque son muy habituales. Ya destacábamos estas, se refieren a animalitos
ram, can, rat, para una rata. Tenemos aquí ram también, que eso vendría siendo el, para referirnos al símbolo al Doge Rem, que vendría siendo el carnero, es para un carnero. Pero luego hay otras cosas, como can, que puede ser el verbo poder, o puede ser un bote, una lata. Pan, por ejemplo, que no es lo mismo que decir pan en español, ¿ve? Es pan, que se refiere a esto, a una sartén. Fan, que es un ventilador. Man, que es de las más conocidas, es para decir o referirse a un hombre. Tenemos jam, que sería esto, ¿verdad? La jalea. Estos que están así con letras mayúsculas son nombres diminutivos. Este podría ser Dan, de Daniel. Este de Pamela, Pam. Y este de Samuel, Zam. O de Samantha también. A las Samanthas a veces le dicen Sam y a los Samuel también le dicen Sam. Tenemos la cap, que es pues un gorro, una gorra. Muy diferente al hat, que es este, que es un sombrero. Tenemos otras que map, para referirnos a un mapa. Lap, que normalmente se utiliza para los circuitos de esos de Fórmula 1, que es cuando complementan un circuito o una vuelta. Gap, que en este caso quizás nos suene más por la marca de ropa, la palabra gap, pero significa una brecha. Esa es la traducción, una brecha, un abismo, una brecha. Nap, que se suele utilizar mucho con el verbo take, y es una expresión. Take a nap, es dar o tomar una siesta. Rap, que es para la música rap. Bueno, hay varias acá palabras que son muy cortas, son palabras cortas que llevan un sonido corto de AE y que cumple una de estas dos reglas que hemos puesto por acá. Bueno, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar el día de ahora. Mañana vamos a seguir viendo el resto de estas, pero van con la misma idea del sonido I, pero con otras terminaciones. Y ahí es donde varía un poco a la regla 1 y 2. Well, thank you for coming, everybody. That's gonna be all for today. I wait you for tomorrow. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Goodbye.